fue el país que más influyó en la historia argentina? Podríamos pensar que fue España porque de hecho fuimos su colonia. O también podríamos decir, bueno, Estados Unidos por su gran influencia en Argentina durante el siglo XX. Pero probablemente la respuesta correcta sea otra: Gran Bretaña o Inglaterra, lo cual suena bastante raro. Porque Inglaterra nos invadió en 1806 y 1807, nos arrebató las Malvinas un tiempo después, en tiempo de Juan Manuel de Rosas bloqueó nuestros ríos en lo que fue la batalla de la Vuelta de Obligado, y en 1982 peleamos contra ellos una guerra, la Guerra de Malvinas. Pero al mismo tiempo fue nuestro principal socio comercial durante más de un siglo. Financió puertos, ferrocarriles, frigoríficos e incluso nos dejó deportes como el fútbol y el rugby, entre otros. Entonces, ¿cómo puede un mismo país haber sido nuestro invasor y al mismo tiempo uno de los constructores de la Argentina moderna? Porque la relación entre Argentina e Inglaterra no se trata de amor y odio. Fue y es una historia de intereses. Y entender ese vínculo nos va a ayudar a comprender también buena parte del país en el que vivimos. Cuando pensamos en las invasiones inglesas, a veces nos quedamos solo en lo que fue el intento de conquista por parte de Gran Bretaña y la posterior recuperación de los criollos. Pero hay que poner ese suceso en un contexto más amplio, porque Gran Bretaña era la principal economía industrial a comienzos del siglo XIX. Las máquinas multiplicaban la producción a niveles nunca antes vistos y las fábricas necesitaban dos cosas imperiosamente: materias primas y nuevos mercados. Al mismo tiempo, Europa atravesaba las guerras napoleónicas, en la cual España era aliada de Francia. En ese marco, el monopolio español en América comenzó a resquebrajarse y desde Londres surgió una pregunta muy simple: ¿por qué seguir comerciando con América a través de España si a esta altura medio que ya podemos hacerlo directamente? Las invasiones de 1806 y 1807 fueron parte de ese contexto. Más que conquistar un territorio, lo que buscaban los británicos era abrir el Río de la Plata al comercio británico. Y aunque militarmente fracasaron, dejaron una consecuencia inesperada. Los habitantes de Buenos Aires descubrieron que podían defenderse sin depender del ejército español. Aquella experiencia fortaleció las milicias criollas, generó nuevos liderazgos y alimentó una idea que pocos años después cambiaría la historia. Tal vez ya no era necesario depender de España. En ese sentido, paradójicamente, las invasiones inglesas terminaron siendo uno de los antecedentes de la Revolución de Mayo. Pero lo más curioso vino después. Uno podría pensar que, tras dos invasiones, Gran Bretaña y las Provincias Unidas quedarían enfrentadas para siempre. Pero ocurrió exactamente lo contrario. En 1825, los británicos reconocieron oficialmente la independencia argentina y comenzaron a estrechar vínculos comerciales. ¿Por qué ese cambio? Porque para Gran Bretaña una república independiente podía ser mucho más útil que una colonia española. Era un nuevo mercado con el cual comerciar libremente. Así comenzó una relación que marcaría la historia argentina durante más de un siglo. Tras la independencia apareció una nueva paradoja. Argentina nunca fue formalmente colonia británica, pero al mismo tiempo no puede entenderse cómo se construyó el país moderno sin mirar hacia Londres. ¿Por qué pasó esto? Bueno, porque como señalan muchos historiadores, entre ellos por ejemplo Roy Ora, Argentina y Gran Bretaña parecían hechas la una para la otra. De un lado estaba la mayor potencia industrial del mundo y del otro un país con millones de hectáreas fértiles, pero con muy poco capital, muy poca infraestructura y una necesidad enorme de crecer. Los británicos necesitaban alimentos y materias primas. Argentina necesitaba capital, tecnología y mercados. Era una complementariedad casi perfecta. Las inversiones británicas transformaron la Argentina.
Llegaron los ferrocarriles, crecieron los puertos y los frigoríficos, mientras miles de inmigrantes fundaban colegios, clubes y difundían deportes que todavía forman parte de nuestra vida cotidiana. Durante décadas, Gran Bretaña fue el principal inversor extranjero en la Argentina. No solo ayudó a transformar la economía, también dejó una profunda huella en la sociedad y la cultura. Hasta acá parece una historia sencilla. Inglaterra invertía, Argentina crecía, todos ganaban. Pero la realidad nunca fue tan simple, porque a medida que se incrementaba la presencia británica, surgían preguntas. ¿Hasta qué punto nuestro país podía decidir su destino económico? ¿Éramos un país independiente o dependíamos demasiado de Gran Bretaña? Ese debate sigue abierto hasta el día de hoy. Algunos historiadores hablan de una colonia informal, un país políticamente independiente pero económicamente muy condicionado por Gran Bretaña. Otros, en cambio, sostienen que fue ese vínculo el que permitió que la Argentina se convirtiera en una de las economías más prósperas a comienzos del siglo XX. Las tensiones aparecieron en distintos momentos. En 1833, aprovechando la Guerra Civil Argentina, Gran Bretaña ocupó las Islas Malvinas. En 1845, junto con Francia, bloqueó el Río de la Plata y enfrentó a las fuerzas de Rosas en la Vuelta de Obligado. Y décadas más tarde, durante la crisis mundial de 1930, el pacto Roca-Runciman mostró hasta qué punto la Argentina estaba dispuesta a hacer concesiones para conservar el mercado británico para sus exportaciones de carne. Los conflictos existieron, pero nunca llegaron a romper una relación económica que seguía siendo fundamental para ambos países. Y quizá esa sea la mayor paradoja de la relación Argentina-Gran Bretaña, porque mientras nuestro país siempre reclamó por Malvinas y mientras los sectores nacionalistas denunciaban la presencia británica, los barcos seguían cruzando el Atlántico, los ferrocarriles seguían funcionando y el comercio continuaba. La historia entre Argentina y Gran Bretaña nunca fue una cuestión de amigos o enemigos, sino, como ya dijimos, una cuestión de intereses. Y esos intereses sobrevivieron incluso a momentos de alta conflictividad. Durante casi un siglo, Argentina organizó su economía mirando hacia Londres, pero ningún orden internacional dura para siempre. Dos guerras mundiales y la crisis de 1930 acabaron con la hegemonía británica y el nuevo centro del mundo pasó a ser Estados Unidos. Y ahí apareció un problema para Argentina. Mientras con Gran Bretaña la relación era complementaria porque ellos producían manufacturas y nosotros alimentos, simplificando mucho, con Estados Unidos esa lógica ya no funcionaría porque ambos países éramos y somos grandes productores agropecuarios y competimos por los mismos mercados. Por lo tanto, la relación con la nueva potencia mundial ya no fluiría tan naturalmente como había sido en tiempos de la hegemonía británica. Como escribió Tulio Alperindongui, Argentina quedó como una de las viudas del Imperio Británico. Había sido relativamente próspera en un mundo que estaba desapareciendo y no encontraría un lugar equivalente en el nuevo orden que ahora lideraba Estados Unidos. Los símbolos de ese cambio fueron claros: la nacionalización de los ferrocarriles en 1948, el cambio del sentido de circulación de los automóviles en 1945 y décadas más tarde la Guerra de Malvinas, ya entre dos países muy distintos de los que habían construido aquella relación durante el siglo XIX. Por eso es que reducir 2 siglos de historia a la Guerra de Malvinas o solamente a los ferrocarriles es perder de vista algo fundamental. La relación entre Argentina e Inglaterra fue una historia de cooperación y conflictos, de dependencia y crecimiento, de intereses antes que de amistades. Y comprender esa complejidad no significa justificar el imperialismo británico y mucho menos sus consecuencias, sino que nos ayuda a entender la complejidad del proceso histórico que construyó a la Argentina
moderna. Esto fue un nuevo episodio de Historia por Doquier. Si te gustó el video, dale un like, suscríbete, comentalo, compartilo y nos vemos en una próxima entrega.